Polémica entre las autoridades de salud y el colegio médico. Queremos recurrir a una autoridad en la materia para zanjar esta discusión. El doctor Alexis Kalergis, quien es director del Instituto Millennium de Inmunología. Con él vamos a hablar respecto a lo que está pasando con el COVID en este momento y esta flexibilidad respecto al uso del pase de movilidad, doctor Kalergis. ¿Bastaría con una PCR negativa para poder ingresar a muchos recintos cerrados? Una PCR que no debería tener más de 24 horas de antigüedad, postergando el uso del pase de movilidad. Al colegio médico no le ha gustado esta medida. ¿Qué le parece a usted? Partamos por ahí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Pedro. Gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias por sus palabras también y felicitarlo por su programa. Gracias. Y saludar a la audiencia que nos escucha. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante plantear que la vacunación contra el COVID-19 se sostiene en evidencia científica y clínica que demuestra la seguridad y la efectividad de estas vacunas para prevenir, en particular, casos graves de resultantes de la exposición, el contagio con el coronavirus. Así que sin duda la vacunación ha sido un pilar clave en ir mejorando gradualmente, pero con cautela, las cifras de la pandemia. Ahora, en paralelo con la vacunación, sabemos que medidas simples como el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico también contribuyen a disminuir la transmisión viral, y en tercer lugar, el diagnóstico certero por medio de exámenes como el PCR permiten también dar seguimiento a los casos de COVID, y de esa manera las personas que están contagiadas saben que pueden ser transmisoras del virus. Entonces, todos son instrumentos, elementos que han aportado justamente en distintas medidas al control de la pandemia. Ahora, en el caso puntual de la vacunación, hay personas que, sin duda, haciendo un análisis de lo que significa en términos de el beneficio vacunarse, en base a la evidencia que existe, sin duda es la primera opción, pero si por alguna razón las personas no se pueden vacunar, por una razón que tengan algún tipo de contraindicación o bien por una decisión personal, sin duda el poder contar con un PCR negativo para estar junto a otras personas en espacios cerrados es mejor que no tenerlo. Ahora, doctor, hay que obviamente entender el PCR es bastante más complicado en términos de examen, tiene un costo, mientras que la vacunación es voluntaria y no tiene un costo y le da a la persona una protección de manera permanente. Doctor, lo importante, yo entiendo clara y perfectamente su explicación, pero creo que tenemos que ser un poco majaderos y reiterativos en decir que el pase de movilidad, en definitiva, es el que certifica nuestra vacunación. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que estos pases, que son en el fondo un certificado de vacunación, transmiten un estatus sanitario de la persona que en la medida que ha cumplido los esquemas de vacunación, no solamente se protege a sí misma, sino que también protege a su entorno, y en particular a las personas que que por distintas razones no se pueden vacunar. Por ejemplo, hay personas todavía pequeñas, ¿verdad? Niños entre 1 o 2 años que no se pueden vacunar aún, y están obviamente expuestos a contagiarse. Claro. Por lo tanto, hay razones
que claramente impulsan al uso de la vacunación y al ir recibiendo las dosis de refuerzo, porque las dosis de refuerzo nosotros fuimos bien claros con la evidencia científica que justificaba el refuerzo de la inmunidad, y es que en la medida que pasa el tiempo la inmunidad de manera natural va decayendo, eso causa que la efectividad de las vacunas vaya decayendo y el refuerzo restablece los niveles de inmunidad y restablece la efectividad de la vacuna. A propósito de esto mismo, una consulta, porque el rumor se transforma después en comentario, en especulación. ¿Habría un nuevo refuerzo programándose para agosto más o menos, a partir de agosto? Bueno, esa es una decisión que toma el Ministerio de Salud con el Programa Nacional de Inmunizaciones. Sería esperable que el refuerzo de la inmunidad para el coronavirus se transforme en algo periódico. Ahora, ¿con cuánto tiempo de separación una dosis de la siguiente? Lo esperable sería que llegásemos a una rutina de vacunación como el caso de influenza, por ejemplo. Una vez al año. Pero este virus, por alguna razón, Pedro, tiene características particulares, y es que aparentemente es muy hábil en términos de escaparse de la respuesta inmune, manipular el sistema inmune de las personas. Por eso que la mejor manera de enfrentar a este virus es estando bien vacunado, con un buen refuerzo, porque hemos visto incluso personas que, en lo que usted recuerda, lo que estamos llamando la edad media de la pandemia, el año 2020, en que no habían vacunas y teníamos tasas de enfermedad grave, bastante altas, y pues pasamos esta suerte de periodo renacentista donde la ciencia llega con las vacunas un año después de iniciar la pandemia, y vemos que las vacunas empiezan a disminuir los casos severos de enfermedad. A pesar de que el panorama es favorable, vemos que personas cuya inmunidad disminuye en el tiempo, habiendo sido vacunadas, se pueden enfermar. Entonces, por eso es que este refuerzo de la inmunidad se ha hecho necesario, en particular para este virus. Finalmente, doctor, ¿usted está de acuerdo con Bernucci, el doctor Bernucci, integrante, miembro de la directiva del Colegio Médico, decir que tal como están las cosas, con una positividad hoy de 8.108 casos, habría que endurecer el uso del pase de movilidad y no flexibilizarlo? Yo pienso que es importante un mensaje que se sostenga en evidencia. Y sabemos que la inmunidad que confieren las vacunas es segura y efectiva. Tenemos que tratar de mantener permanentemente un mensaje a nuestra ciudadanía que está cada día mejor informada, en gran medida también por el trabajo que han hecho los medios de comunicación durante toda la pandemia, y transmitir un mensaje claro respecto a la importancia de la vacunación. La vacunación es voluntaria, por lo tanto es importante que las personas voluntariamente decidan lo que es mejor para ellas. Y hoy día la evidencia científica argumenta fuertemente a favor de vacunarse. En relación al efecto que tienen las vacunas en el tiempo, está siendo estudiado. Nosotros seguimos investigando la duración de la inmunidad, y es por eso que tempranamente el 2021 informamos de la necesidad de un refuerzo de la inmunidad, y si ese refuerzo sigue siendo necesario, podemos determinarlo en base científica por la circulación viral, por la aparición de variantes, y también cómo la efectividad de la vacuna va cambiando en el tiempo. Entonces, en fondo hay que tener confianza en que las autoridades de salud van tomando decisiones en base a la evidencia científica, y por supuesto hoy en día el mensaje tiene que ser fuerte y claro la vacunación, porque además, Pedro, estamos en una situación donde hay otros virus que están circulando a raíz de nuestra vuelta a la presencialidad. Vemos que influenza, lamentablemente, virus sincicial, un virus para el cual aún no hay una vacuna comercialmente disponible, están conduciendo a una situación de salud compleja. Por eso hay que insistir, por ejemplo, en las medidas de seguridad de vacunación para las enfermedades para las cuales tenemos vacunas, como influenza y COVID-19.
y también insistir en el uso de mascarilla, porque la mascarilla no solamente nos protege del coronavirus, sino que también nos protege de, por ejemplo, el virus esencial. Y de esa manera nos podemos proteger a los más pequeños, que son muy susceptibles, también las personas mayores, a enfermarse gravemente con un virus como el sincicial, que no tiene vacuna. Gracias, doctor Alexis Kalergis, por estos conceptos, por este análisis y la información y las recomendaciones que nos entrega. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. El director del Instituto Milenio en Inmunología, una autoridad en la materia, dándonos el panorama de un COVID que no nos ha abandonado, que está ahí amenazante. Hoy, como decía el doctor, se junta con otros virus que se ubican en la misma línea de ataque, y resulta que en los hospitales y las clínicas se está llenando de gente. Me comentaban hoy, muchos niños, las secciones pediátricas de los hospitales y las clínicas se están llenando, muchos niños y muchos ancianos, mucha gente grande. Ese es el panorama que tenemos que tomar en serio. No nos relajemos, por favor, se los pido. Uno lo dice no con el ánimo de estar molestando, sino que con el ánimo de ayudar y de que podamos pasar esta nueva etapa del COVID de la mejor manera.